Hoy es 29 de septiembre de 2021 y hablaremos con Helga, presidente del Instituto Schiller. Discutiremos las elecciones alemanas, donde estuvo involucrada directamente, que estas elecciones parecen ir en mala dirección en general. ¿Qué opinas de lo que pasó? Well, I tortured myself Me torturé a mí misma, obligándome a ver en la fase final algunos de estos debates entre los 3 o 4, incluso 7 candidatos principales, y quedé realmente pasmada, porque era como si el mundo real no existiera. Era como si todo fuera verde, naturalmente, excepto la alternativa para Alemania, que no es verde, aunque tienen otros problemas importantes. Pero había una falta absoluta de realidad. Quiero decir, si consideramos lo que hemos discutido aquí en este programa y lo que normalmente pueden leer en nuestra publicación, nuestros lectores y espectadores generalmente están muy bien informados sobre nuestra posición en términos de la cuestión de la guerra y la paz, la confrontación entre Occidente y Rusia y China, el aumento desmedido de ataques con la OTAN global, la nueva alianza militar australiano-británico-estadounidense, además de la horrible condición del sistema financiero. Faltaron todos estos temas. Se enfocaron totalmente en el tema del clima. Los distintos partidos intentaron superarse unos a otros sobre quién era más verde. Entonces, la única imagen que tengo en mente es que esta campaña electoral, por la dinámica entre los principales candidatos y los moderadores de los programas de televisión, era como un biótopo, un hábitat, un sistema cerrado. Ahí todo es verde y crece felizmente, pero casi no tiene conexión con el mundo exterior. Ahora, esto es terrible porque dejó a los votantes sin una comprensión real y sin un análisis de cuáles son los problemas. Y por lo tanto, como estos partidos no hablaron de los problemas, no tienen tampoco ninguna solución. Así que creo que esto fue en cierto sentido una verdadera traición a los votantes, porque el gran despertar seguramente está llegando. Porque naturalmente lo que no se discutió entre estos verdes en todos los partidos que solo intentaron superarse en cada ronda en términos de ser más verdes, lo que no se discutió fue la increíble explosión del costo del nivel de vida de la población normal que se avecina debido a estos esquemas verdes. Y creo que este va a ser un despertar muy duro, porque si el candidato Scholz del SPD ahora pudiera formar un gobierno, el candidato del SPD que obtuvo 1% más el CDU con los verdes y el FDP, o si Laschet, que tuvo unos pocos votos menos que la CDU, si pudiera formar una coalición con el FDP y los verdes, o lo que también pueden hacer todavía pueden continuar y formar la gran coalición, que en cierto sentido sería la solución más favorable, porque dejaría afuera al Partido Verde, porque cualquier nueva coalición donde los verdes estén incluidos significará un desastre, porque recuerden, el contexto más amplio sigue siendo el gran reajuste, que es redirigir billones. La política de los bancos centrales de dirigir todas las inversiones hacia la tecnología verde y a la disque tecnología de protección climática. Y eso por sí solo significará una explosión de costos. Así que creo que lo que sigue es el gran despertar y naturalmente el caso de Laschet. Está bien. Este señor puede que no sea la figura más carismática del universo, pero fue de todas estas personas el menos ofensivo contra Rusia y China. Y probablemente esa sea la razón por la que ahora hay una cacería de brujas en su contra.
lo que es realmente despreciable. Está bien, cometió un error al mofarse de la catástrofe de la inundación, cuando el sentimiento apropiado era obviamente estar horrorizado y sentir simpatía por las víctimas de la inundación, pero eso se ha convertido en un elemento de difamación y lo atacan como si hubiera fracasado totalmente. El colapso de la CDU no es culpa de Laschet, es el hecho de que estos llamados partidos populares, Volkspartei, han perdido la confianza de la población, por lo que ahora se encuentra en una situación en la que los dos partidos populares, SPD y el CDU, solo obtuvieron alrededor de una cuarta parte de los votos cada uno, por lo que en cualquier caso aún podrían formar una gran coalición que en mi opinión sería lo mejor, porque cualquier participación verde en el nuevo gobierno va a hacer que todo sea mucho, mucho peor. Helga, de lo que mencionaste, solo quiero comentar rápidamente el nuevo trato verde, la explosión de costos. Ya estamos viendo el efecto de eso. Están las líneas de gas en el Reino Unido, el colapso de los proveedores de electricidad, el aumento vertiginoso de los costos de la electricidad en toda Europa. Esto obviamente es parte de la anticipación al nuevo trato verde, pero también de las políticas neoliberales de los últimos 20 años. Sí, es muy claro que es un área donde la hiperinflación no va a ser temporal, como Powell de la Reserva Federal dijo. Es un reflejo muy claro del enorme bombeo de dinero, de los billones que se suministraron después de 2008, pero especialmente desde el otoño de 2019, donde se inyectaron billones y billones en el sistema. Eso se manifiesta ahora en los precios de la energía, que han aumentado entre un 30 y un 40% en casi todos los países europeos. En Gran Bretaña hay un colapso total. El ejército tuvo que ser utilizado para ocupar los lugares de los camioneros, los estantes están vacíos. En Italia el precio de la energía aumentó un 30% y esto se filtrará completamente a todos los productos porque la energía se utiliza para cualquier producción. Entonces veremos un aumento de precios constante. Hay una burbuja inmobiliaria que se está desarrollando de nuevo en Estados Unidos en particular, pero también en Europa. Los alquileres se están disparando, los precios de las propiedades inmobiliarias se están disparando. Entonces esto creo que es muy malo, y dado que ninguno de los partidos discutió ninguna solución, no discutieron la hiperinflación y naturalmente no hablaron del único remedio, que sería una separación bancaria, una Glass-Steagall global, para reemplazar este sistema en quiebra por uno nuevo. Pero eso es lo que seguiremos debatiendo, porque realmente es el fin de este sistema financiero. La Organización de la RUSH acaba de publicar un folleto, El próximo milagro económico de Estados Unidos en la nueva ruta de la seda, que pasa por todos estos puntos que aludiste con las alternativas, que lamentablemente quedaron fuera de cualquier discusión, no solo en las elecciones alemanas, sino en todas las elecciones. Otra nota sobre las elecciones alemanas, la cuestión de Rusia y China. El Consejo Alemán de Relaciones Exteriores publicó un informe que coincide con la idea de una OTAN global y una escalada contra Rusia y China. Esto es bastante peligroso, especialmente con la idea de expandir la OTAN a la región del Indo-Pacífico. Sí, este es en realidad un informe del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, y tienen un documento de estrategia en el que dicen que el nuevo gobierno debe hacer un cambio radical en términos de su política hacia China. Tienen una propuesta para establecer todo tipo de organizaciones de monitoreo que se supone que van a vigilar a China. Este informe también dice que los partidos deben preparar a la población
para las próximas crisis y nuevas guerras. Esto es realmente terrible. Este grupo, que está muy cerca del gobierno, es una especie de grupo de expertos oficial. Debería estar prohibido porque es una institución belicista. No está en el interés de los alemanes. Les puedo decir eso. Quien quiera que esté manejando esto detrás de escena no busca el interés de los alemanes con seguridad. Se parece mucho a Chatham House y al Consejo Atlántico y al Consejo de Relaciones Exteriores estadounidenses en términos de política. Para contrastar eso, hablemos de tu participación en un foro de 2 días que tuvo lugar en París sobre la reactivación de la soberanía, a diferencia de la Unión Europea, el euro y la OTAN. ¿Nos hablas de ese foro? Fue realmente muy revitalizador, porque viniendo de Alemania y sufriendo lo que fue este hábitat de campaña electoral, este fue un evento donde Jacques Cheminade, quien es ex candidato presidencial de Solidarité et Progrès, que no va a participar en las elecciones de 2022, principalmente porque estos gobiernos hacen que las elecciones sean casi absurdas. En Alemania hubo 40 a 50 pequeños partidos. En Francia también ahora hay unos 40 partidos pequeños que se postularon para conseguir 500 firmas de funcionarios electos, en su mayoría alcaldes, por lo que Jacques decidió que se pondría por encima de la contienda y organizaría un evento de los candidatos presidenciales de los diferentes partidos pequeños. Así que el sábado pasado se llevó a cabo tal foro y estuvieron presentes 4 candidatos presidenciales de diferentes partidos pequeños. François Asselineau con 1% de los votos, el ex ayudante de Mélenchon y otros 2 candidatos más. En cualquier caso, lo que hicieron fue realmente notable. El tema de esta conferencia fue liberar a Francia de las garras de la oligarquía financiera. Y todos hablaron muy claramente sobre por qué Francia tiene que recuperar su soberanía. Se les llama soberanistas, una noción que ni siquiera existe en Alemania, lo cual es bastante revelador. Y todos tenían las mismas exigencias, que Francia debe dejar la OTAN por los mismos motivos de que De Gaulle dejó la OTAN en 1966, que Francia debe salir de la Unión Europea porque la burocracia de la Unión Europea no representa los intereses de Francia, y de la misma forma dejar el euro. Creo que esto será importante porque la OTAN quedó obsoleta cuando se disolvió el Pacto de Varsovia en 1991. Y mientras tanto, la OTAN ha adquirido un carácter cada vez más ofensivo. Como ya mencionaste, esta idea de la OTAN global. El nombre OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que significa que se creó para hacer una alianza militar defensiva para el Atlántico Norte. Ahora quieren ser una OTAN global con un énfasis muy específico en el Indo-Pacífico. Es sumamente ofensivo y no sirve a ningún propósito de los países que son miembros. Así que creo que la OTAN debería disolverse y en cambio deberíamos tener una arquitectura de seguridad que proteja de verdad a los países, que garantice su seguridad. Entonces, obviamente, debería haber una discusión sobre cómo establecer una arquitectura de seguridad internacional que incluya los intereses de todos, es decir, incluida Rusia, incluida China, y si se estableciera una organización de instituciones que básicamente se ocupara de los intereses de seguridad de todos, entonces sería un garante de la paz. Cualquier otra cosa está contribuyendo
al actual impulso de guerra. Fue una experiencia muy útil y creo que Alemania se beneficiaría mucho si la gente tomara en cuenta este debate interno francés en términos de estos temas. Echemos un vistazo rápido a los acontecimientos con Rusia y China en relación con el panorama estratégico. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, pronunció un discurso ante la Asamblea General de la ONU que incluyó un punto bastante importante burlándose de la idea de orden basado en reglas, como que el poder hace que esté correcto, la ley del más fuerte. Y mientras tanto, él dijo lo correcto da poder. En YouTube en Alemania están atacando a RT, acusándola de un agente de política exterior. Esto es en contra de Rusia, ¿no es así? Bueno, esto es bastante indignante. Esta expulsión de RT Deutsch, la versión alemana de RT, se hizo prácticamente sin previo aviso y el argumento es que supuestamente violaron las reglas. La reacción del gobierno ruso fue bastante severa. Dijeron que si esto no se detiene, tomarán medidas similares e incluso pueden excluir a ciertos medios alemanes de estar presentes en Rusia. Todo esto es muy malo, dado que la relación germano-rusa ya está en un punto bajo y entre Estados Unidos y Rusia también está en una situación muy mala. Ahora, el discurso de Sergei Lavrov creo que es muy importante porque contrasta muy claramente que el único derecho internacional existente es el que está representado en la Carta de la ONU, en comparación con el llamado orden basado en reglas, que representa las reglas arbitrarias de un club y el interés especial del llamado Occidente, que no es derecho internacional, sino que es completamente arbitrario. Y luego da una larga lista de ejemplos de la hipocresía, más enfáticamente, naturalmente, la cuestión de qué países han sido reconocidos. Kosovo fue reconocido, pero luego las Islas Malvinas, o las Malvinas es su mejor nombre, las mantienen a pesar de que están a 12,000 kilómetros de Gran Bretaña. La llamada posesión de Gran Bretaña de estas Malvinas es respetada por la comunidad internacional, lo cual es completamente incorrecto. Y que naturalmente Crimea no es el resultado de una anexión por parte de Rusia y Putin, sino como Lavrov claramente les recordó a todos, fue la reacción al golpe de Estado de la derecha en Kiev con apoyo occidental. Había muchos nazis en este nuevo gobierno y la población de Crimea votó para no ser parte de eso y para reunificarse con Rusia. Entonces, esto es realmente importante, puesto que han creado estas versiones oficiales de esta manera y dado que las personas normalmente tienen poca memoria, es importante recordarles lo que realmente sucedió. En cuanto a China, hicieron un avance muy significativo con el llamado de Xi Jinping a una iniciativa de desarrollo global y los chinos publicaron un informe sobre cómo eliminaron la pobreza. Cuéntanos al respecto. Bueno, esta iniciativa de desarrollo global está en línea con lo que Xi Jinping ha dicho todo el tiempo sobre la comunidad para el futuro compartido de la humanidad. Es básicamente un plan para acelerar el desarrollo de todas las naciones para eliminar la pobreza, tener vacunas para todos, tener seguridad alimentaria, tener un desarrollo integral de todas las naciones de este planeta y utilizar inversiones especialmente en alta tecnología para aumentar la productividad de dichos planes de desarrollo. Ahora, este es el camino correcto a seguir y lo más razonable
que podrían hacer los países occidentales, en lugar de tomar esto como una amenaza e intentar aplastarlo con medios geopolíticos, deberían unirse a eso. El mundo está en una condición tan horrenda que si ponemos todas las capacidades industriales juntas, aún así no es suficiente para superar la increíble crisis de hambre en muchos países con la rapidez suficiente combinada con la pandemia y la bancarrota total. Eso requeriría que la facción malthusiana se reformara y corrigiera sus axiomas, lo que no están dispuestos a hacer. Pero debo decir que los chinos están cada vez más seguros de sí mismos. Este nuevo estudio extenso, el viaje épico de China de la pobreza a la prosperidad, es una historia de lo increíble que es la superación de la pobreza por parte de los chinos y el establecimiento de condiciones cada vez más prósperas para una parte cada vez mayor de la población, que realmente contrasta con la forma occidental, donde los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres. Y esta es una competencia sistémica, pero no se ve tan bien para Occidente. Eso lo destacó el último informe de Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, un informe que hizo en su viaje a Afganistán. Casi te hace llorar. Es una discusión sobre el hecho de que hay cientos de miles de personas desplazadas que viven en campos de refugiados que morirán de hambre este invierno si no hay ayuda. En Haití existe una situación similar. Entonces, la idea de indiferencia depravada de Occidente en contraposición a la idea de China de crear una iniciativa de desarrollo global. Supongo que esto es lo que está señalando, que es el contraste entre estos dos paradigmas. ¿Sabes? El Instituto Schiller está involucrado en una movilización mundial, comenzando con estos dos puntos críticos, por así decirlo. Afganistán, donde más del 90% de la población tiene inseguridad alimentaria, sin suministros médicos. El hambre se está extendiendo muy rápido. Y la situación en Haití es casi peor porque este país está en una condición tan horrenda después del terremoto del 14 de agosto y después de varias condiciones climáticas terribles. Y ahora prácticamente no tienen gobierno. El presidente fue asesinado en circunstancias muy dudosas y prácticamente tienen una situación de anarquía, donde la gente está en el caos, no funciona nada, hay hambre, tienen COVID. Por eso es que lo sumamos a nuestra campaña para hacer del desarrollo de Afganistán el comienzo de un nuevo paradigma, que por cierto los países vecinos de Afganistán ya están todos involucrados en la planificación de cómo integrar a Afganistán en la iniciativa de la Franja y la Ruta y tener una verdadera estabilización de Afganistán. China por sí sola está planeando invertir algo así como 80,000 millones de dólares. Este es naturalmente un plan a mediano plazo, pero sin embargo están comprometidos a hacerlo. Sobre Haití, acabamos de tener el sábado pasado una conferencia muy importante que quiero instar a todos nuestros espectadores, si no lo han visto, a que no solo la vean, sino que la difundan lo más que puedan, porque presentamos nuestro propio plan para Haití, donde Richard Freeman presentó el trabajo colectivo de un equipo de personas sobre cómo reconstruir Haití con infraestructura, sistema de salud, para una verdadera reconstrucción del país. Y luego tuvimos varios oradores importantes de la diáspora haitiana, principalmente en Estados Unidos, pero también en Centroamérica. Estos son nuestros dos focos para tratar de hacer que en estos dos lugares que realmente tienen grandes necesidades se cambie la política
y que eso con suerte sea el comienzo de un cambio en la actitud de Estados Unidos, los países europeos y otros llamados países avanzados, porque estamos en una situación increíble. Si nos fijamos en Afganistán, Irak, Siria, donde también más del 90% de la gente no come lo suficiente, Yemen es un espectáculo de terror, donde mueren niños. Luego, en África hay muchos países que se ven afectados por la sequía, las langostas, COVID, el hambre. Debe haber un cambio de actitud. Estamos tratando de que la gente reflexione sobre la noción de la indiferencia depravada, porque muchas personas en Occidente ni siquiera están interesadas, hacen sus cosas como de costumbre, pero la única forma en que Estados Unidos y las naciones europeas superarán sus propios problemas es centrándose en la misión de superar el subdesarrollo de los países en desarrollo, lo que sería muy fácil, sería tan fácil como lo fue reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El llamado milagro económico alemán es infraestructura. La inversión en economía física se cambia de la especulación y las ganancias a la idea del bien común, que siempre debe comenzar con la inversión en el desarrollo de verdadera infraestructura. Y si no podemos lograr que Occidente haga tal cambio, entonces es casi una conclusión inevitable que Occidente se hundirá como el Imperio Romano debido a la decadencia, debido a un estado mental depravado. Así que tenemos la intención de sacudir a la gente y el camino a seguir es detener este disparate geopolítico que solo puede terminar en la aniquilación de la especie humana y unirnos con los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta y realizar proyectos conjuntos en el suroeste de Asia, en África, en América Latina y llevar a la civilización a una condición donde las leyes del universo son también la base de la política y de la política económica. Es por eso que la ley natural existe y si las políticas durante mucho tiempo no son coherentes con la ley natural, entonces vienen los colapsos. Y en los museos podemos ver las reliquias y fósiles de civilizaciones que no lo lograron, solo que esta vez estamos todos en esto. Pueden ver el diálogo que mencionó Helga del sábado sobre reconstruir Haití en la página electrónica del Instituto Schiller y también el folleto de El próximo milagro económico de los Estados Unidos en la nueva ruta de la seda que desarrolla estas ideas con gran detalle. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Nos veremos la próxima semana. Hasta la siguiente semana.